Dios les bendiga, hermanos y amigos. Hoy continuamos con nuestro estudio de teología propia con el tema la providencia y los atributos de Dios. Primeramente definamos qué es providencia. Providencia es la intervención de Dios en el orden creado con el fin de cuidar, preservar y recrear este sistema, realizando lo que Él quiere en este mundo. Tiene que ver con su soberanía y el control de Dios sobre todo lo que Él ha creado. Dios es providente, porque Dios creó tanto la esfera material como la esfera espiritual. Así que Dios tiene el control absoluto y soberano de las dos esferas. Él es el Señor de todo cuanto existe, porque Él es el creador y por eso Él es Señor, dice la Biblia, tanto de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque todo ha sido creado por su mano poderosa. La historia es el movimiento del tiempo bajo su señorío. Dios interviene en este sistema creado, revelándose a los hombres y llevando a este mundo al fin que Él ha escogido. Jesús es el telos de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea el telos de Dios? Telos significa que Él es lo completo, lo final de Dios. Es lo que Dios quiere que el hombre y su creación sean. ¿Por qué? Porque Él estableció su reino entre nosotros. La Biblia dice que cuando Jesús llegó a este mundo, a esta tierra, el reino de Dios vino con Él. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así que el reino de Dios ha sido establecido en esta tierra con la venida del Mesías y ahora a través de sus hijos en los cuales habita el Espíritu Santo. El reino de Dios está en esta tierra porque habita en los creyentes. Así que su reino es actual, es dinámico y vivencial en el contexto de la iglesia y en el mundo. Es importante decir que su voluntad es dinámica, que es viva cada día por el poder real de su Espíritu Santo. La revelación es un acto de pura gracia. No es ni tan siquiera por necesidad la revelación de Dios, sino que es Dios quien busca relacionarse con el hombre en un acto de su puro amor, de sus acciones providentes en este mundo. Los milagros que no son rompimientos de leyes naturales, sino más bien actos reveladores de su ser y su voluntad. Por otro lado, los atributos de Dios son las cualidades integrantes del ser esencial y carácter de Dios. Estas perfecciones son atribuidas a Dios en las Escrituras y son visiblemente ejercidas por Él en las obras de creación, de providencia y redención, como se ha revelado al hombre. La naturaleza de Dios es la suma total de sus atributos y la totalidad de su esencia está en cada uno de los atributos o perfecciones de Dios. De hecho, hay teólogos que prefieren usar la palabra perfecciones que atributos, porque atributos para ellos es como atribuirle, agregarle algo al ser de Dios. Pero bueno, entiéndase que atributos tiene que ver con las perfecciones de Dios, con lo que Dios es en esencia, su personalidad, su carácter, en fin, lo que Dios es. Y los atributos de Dios los podemos dividir en tres aspectos. Primeramente, los atributos absolutos o perfecciones de Dios absolutos, que son aquellas cualidades que le pertenecen solamente a Dios en su esencia y existencia en relación consigo mismo. Tiene que ver con Dios mismo, aparte de su obra creadora, sin ninguna relación con lo que Él ha creado. Es decir, estas cualidades no tienen analogía en las criaturas morales, sino que enfatizan la absoluta diferenciación de Dios. El segundo son los atributos o perfecciones activos de Dios, que son aquellas cualidades que pertenecen a Dios en su esencia y existencia en relación con el mundo creado y que son existentes entre el creador y lo creado. Es decir, estas cualidades indican lo que se ha manifestado de Dios en sus relaciones con el universo. Y el tercer aspecto son los atributos o perfecciones morales de Dios. Son aquellas cualidades que pertenecen a Dios en su esencia y existencia en relación con los seres morales que se encuentran bajo su gobierno, especialmente con el hombre. Es decir, estas cualidades son aquellas con las cuales las cualidades del hombre tienen alguna analogía con Dios.
Los atributos absolutos de Dios son los siguientes, que tienen que ver con Dios en relación consigo mismo: su personalidad, su espiritualidad, su absolutismo, su existencia propia, su eternidad, su inmutabilidad, su unidad, su integridad, su simplicidad y su perfección o infinidad. Los atributos activos que tienen que ver con Dios en relación con el mundo son su omnipresencia, su omnisciencia, su inmanencia, su omnipotencia, su sabiduría, su soberanía o supremacía, su trascendencia. Los atributos morales que tienen que ver con Dios en relación con sus criaturas morales son la bondad, la santidad, la justicia, la veracidad, la fidelidad, la rectitud, el amor, la gracia, la misericordia y la clemencia o longanimidad. Ahora, estos no son cualidades o perfecciones exhaustivos de Dios. Hay muchos más, pero solamente por mencionar algunos de ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Ya contestamos con las preguntas de revelación, ¿quién es Dios? Pero ahora, ¿qué hace Dios? Esta pregunta nos habla de la providencia de Dios, del control y la acción de Dios en el mundo. Nos recuerda la trascendencia y la inmanencia de Dios. Trascendencia es que Dios es diferente a todo lo que Él ha creado, a su universo. Dios trasciende este universo. Pero por otro lado, la inmanencia de Dios es que Dios interviene en su creación. Que Dios tiene que ver con esta creación, con sus criaturas morales. Dios ha entrado en su creación en tiempo y espacio. Y esta acción de Dios en el mundo y la historia es redentora. Ya no hay la incertidumbre de si Dios puede hacer algo, porque Él es el Dios que ya hizo todo en Jesucristo, su Hijo amado. Así que la acción de Dios es clara en el mundo, porque el reino de Dios está activo y presente en el mundo y será consumado en el futuro escatológico de Dios. Sin embargo, este reino es real en Jesucristo y en la iglesia. En Jesús tenemos el telos de Dios, como lo mencionaba anteriormente, y vivimos en el ya y todavía no del reino. Es decir, el reino de Dios ya vino con Cristo cuando vino a morir por los pecadores. Pero el reino de Dios sigue viniendo a través de la predicación del Evangelio. Y el reino de Dios vendrá en la consumación cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Así que no hay duda si pasará o no, porque ya existe la realidad de la nueva creación en este mundo. El reino eterno de Dios está entre nosotros. Por eso estamos en el ya, pero todavía no. O sea, el reino de Dios ya vino, pero todavía vendrá completamente, vendrá en su consumación. Ya es posible tener una nueva y personal relación con el Dios que se nos ha revelado, que es nuestro Padre, que es el Padre y Señor de todas las cosas. Así que el reino de Dios es futuro en su consumación, pero vivencial, activo y real en el mundo actual. Dios está actuando en el mundo y en su creación para llevarla al fin que Él quiere. Es decir, si esto es así, hermanos, amigos, entonces no podemos encerrar, no podemos encajonar, no podemos condicionar o atrapar en nuestros sistemas teológicos o moldes a este Dios real y poderoso, donde ni la creación misma lo puede contener, porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Por qué? Porque Él hizo su creación y Él es quien la sustenta. Así que en esta realidad nosotros también participamos de la acción de Dios en este mundo, porque ya somos parte de la nueva creación de Dios. Como nueva creación debemos preguntarnos siempre: ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Qué quiere Dios que yo haga en este mundo? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios cada día? Son preguntas que como seres humanos y como hijos de Dios, si tú eres hijo de Dios, tienes que hacerte. Pero aún como creación de Dios, tú tienes que preguntarte: ¿qué quiere Dios que yo haga en este mundo? ¿Cómo está mi relación con Él? ¿Realmente estoy haciendo su voluntad? Cuando contestamos a esta pregunta, ¿qué quiere Dios?,
Si Él es el que nos ha hablado y el que se nos ha revelado y el que realmente nos habla a través de su palabra, a través de la predicación, la única respuesta a Él es, como decía el profeta Isaías: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor. Tenemos, por lo tanto, que ser y hacer lo que Él quiere que hagamos en este mundo. Llamarlo Señor, Señor, es hacer su voluntad, porque Él mismo le dijo a sus discípulos, a los que lo iban siguiendo: ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo quiero? Ahora, esta pregunta es tan importante como las otras, como ¿quién es Dios? Sin embargo, pensamos más en la persona de Dios y menos en lo que Él quiere de nosotros, y muchas veces ignoramos su reino. Sin embargo, lo que Él es está íntimamente relacionado con lo que Él quiere. Aún la última revelación de quién es Él está atada a lo que Él quiere y la consumación de su reino. Así que la reflexión teológica de la pregunta ¿qué quiere Dios? Nos lleva a preguntarnos: ¿en verdad somos y hacemos lo que Dios quiere? Pregúntate tú, querido hermano, querido amigo: ¿en verdad eres y haces lo que Dios quiere? ¿Nuestra obediencia está sujeta a su señorío? ¿Somos servidores o señores? ¿Proclamamos en serio su amor en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente lo que Dios quiere o estamos haciendo lo que nosotros queremos? El Señor Jesús nos pone el ejemplo cuando estaba en el huerto de Getsemaní y dijo estas palabras: Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto es lo que nosotros debemos hacer siempre: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere para su creación? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó: el amar al Señor de todo corazón, amarlo con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, amarlo en cuanto Padre, temerlo en cuanto a Dios. El no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros. El mantenernos inseparablemente unidos en su amor y el estar juntos a su cruz con fortaleza y confianza, que esto lo mencionaba Cipriano de Cartago. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dice su palabra que nos santifiquemos cada día. La voluntad de Dios para sus hijos es nuestra santificación. Así que con esto yo quiero invitarte a que medites en esta pregunta: ¿qué quiere Dios de ti? Si Dios es providente, Él está actuando en tu vida, aún en el momento presente, aún en el día de hoy. Dios sigue actuando en tu propia vida. Si tu vida se sostiene y mi vida se sostiene en pie, es por la providencia y la inmanencia de Dios, de que Él es un Dios soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. Así que yo te invito a que medites en esta pregunta: ¿qué quiere Dios de mí? Y que Dios te bendiga.